buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. Se habla mucho de choque de poderes, de la evolución constitucional de Venezuela. ¿Por qué no repasamos ese tema? Claro, porque muchas constituciones no quiere decir mejor constitución. Claro. Venezuela ha tenido muchas constituciones a lo largo de su historia que registran el devenir de una nación libre e independiente. La última constitución y que rige actualmente es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 30 de diciembre de 1999. La primera constitución de Venezuela y también de Hispanoamérica fue aprobada en 1811 y sería la primera de una larga lista de textos constitucionales durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, causada por guerras, triunfos momentarios de revoluciones y gobiernos dictatoriales también. En su mayoría las constituciones son la misma debido a que solo sufrieron modificaciones menores, sobre todo durante el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez entre 1909 y 1935. Los cambios más significativos son los contenidos en las constituciones de 1811, 1830, 1864, 1936, 1947, 1961 y la de 1999. Venezuela, al igual que muchos países de América Latina, se ha caracterizado por un número importante de constituciones, ¿no? Curiosamente, en los países más desarrollados, en los países en donde el pacto social funciona de mejor manera, la constitución a veces ni siquiera está escrita, sino es consuetudinaria, o son textos muy cortos y que duran muchísimos años, con pequeños retoques o enmiendas, y luego, pues, como en el sistema anglosajón, se va interpretando la Constitución en base a casos concretos que van sentando, pues, ese proceso de adaptación de esas normas de muy larga data o de muy vieja data a las necesidades de las sociedades actuales. Como sabemos, la primera Constitución de Venezuela, en 1811, es la Constitución federal para los estados de la República, y luego vino, pues, un grupo de constituciones básicamente generadas o derivadas de procesos autocráticos hasta después del año 45, que comienzan ya otro bloque como de constituciones en las cuales se le da forma a lo que se conoce como el estado de partidos, o sea, un estado en donde la visión del ejercicio del poder no era autocrática, sino a través de partidos políticos que competían democráticamente por el poder y evidentemente llegaban a asumirlo. Un tema muy importante, sobre todo y muy claramente establecido en la Constitución del 53, en la del 58, sobre todo en la Constitución del 61 e incluso en la actual, es el esquema del presidencialismo con sujeción parlamentaria. Es decir, Venezuela, por más de que sea un sistema presidencialista en donde se le da un valor específico a la figura del presidente, muchas veces exacerbado, es un país en donde el Parlamento tiene un control político y un peso específico muy importante dentro de lo que es la gestión del Poder Ejecutivo. Es decir, se mantienen los principios generales de separación e independencia de los poderes públicos con cooperación funcional entre ellos, pero hay una marcada función de control en el cuerpo deliberante, en la Asamblea Nacional en este caso, que es el órgano de representación popular más importante por haber sido electo en todos los rincones del país y tener representantes de cada estado. La Constitución de 1811, promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocio, establecía un gobierno federal, pero fue derogada en julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo, y eso significó que solo tuvo la vigencia de un año. En 1819 se aprueba la Constitución de la Gran Colombia, propuesta por el libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura. Sin embargo, en 1821 se aprueba una nueva Constitución como resultado del Congreso de Cúcuta, que crea la reunificación de Nueva Granada. Este texto constitucional estuvo vigente hasta 1830. La Carta Magna, que surge como consecuencia de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, fue sancionada por el Congreso Constituyente de Valencia en septiembre de 1830 y estableció la elección indirecta manteniendo la división de poderes y duró 27 años, es decir, la segunda más larga duración después de la de 1961. Hay que destacar que la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864, aprobada por la Asamblea Constituyente de la Federación, que consagra el sistema federal y la elección del presidente por votación directa y secreta, lo establece por un periodo de solo 4 años.
Las siguientes constituciones fueron concebidas con pequeños cambios para legitimar revoluciones y cambios de gobierno durante un siglo de guerrillas y montoneras. Luego con Juan Vicente Gómez, quien gobernó 27 años con reformas que tenían que ver con la consolidación de su mandato. Sin duda alguna, la Constitución de 1947 implica un salto histórico por cuanto es el primer texto que consagra plenamente la democracia con el voto directo, universal y secreto concedido a las mujeres y a los analfabetas y por su contenido social, tanto que en 1953 fue modificada por la constituyente de Pérez Jiménez para dar sustentación política a un régimen de fuerza. Y luego, sin duda, la Constitución de 1961, que rescató contenidos de la Constitución del 47 y que sirvió de base, de sustentación al proceso democrático venezolano durante 40 años. Hay que tomar en cuenta que la Constitución bolivariana de 1999 recoge también principios fundamentales de la Constitución anterior. Para comentar sobre la evolución constitucional de Venezuela, conversaremos con el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, doctor Jorge Pavón. Antes de la pausa, les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclave_piso_gv, y a través también del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información detallada de nuestra programación.